Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a Tecnovax por la invitación a participar de esta jornada. La idea era hablar un poquito de esto justamente de diarrea viral bovina. Particularmente yo voy a hablar, la primera parte de la charla voy a dar yo, voy a hablar un poco de la enfermedad en sí, y después Mario va a abarcar la parte de vacunación como estrategia de control de la enfermedad. Vamos a ver si pasa ahí. Básicamente para poner un marco introductorio a cualquier problema sanitario, estamos hablando en el contexto de sistemas de producción, entonces es importante tener esto, y particularmente para sistemas de producción de carne, hay distintos parámetros para mejorar, como mencionan ahí, tasas reproductivas, tratar de lograr que la vaca se preñe primero, que no es tan sencillo a veces en condiciones de campo extensivas. Luego que esa vaca que está preñada tenemos buenos índices de preñez, tratar de que no aborte, entonces tener buenos índices de parición. Posteriormente tratar de que esos terneros no se mueran al pie de la madre y lograr llegar al momento del destete con un ternero lo más pesado posible, ¿tá? Entonces todo en esta línea justamente es una enfermedad que tiene impacto a lo largo de todo el ciclo productivo, tanto durante la vaca en gestación, lograr que geste primero, durante la gestación y también sobre la sobrevida de los terneros. Estos son unos, para poner también de nuevo un marco para saber por qué trabajamos sobre esto y tratar de mejorar los índices productivos de nuestros sistemas de producción de carne. Estos son sistemas, los porcentajes de destete estimados que hay a nivel país en diferentes regiones. Obviamente hay distintas situaciones con sistemas de producción muchos más intensivos, como pueden llegar a ser los de Europa, sistemas de producción más parecidos a los nuestros, como pueden llegar a ser los de Australia, y acá alguna comparación con algunos países de Sudamérica, y vemos que estos son los porcentajes de destete que se estiman a nivel país en distintos momentos, son estimaciones del 2019 del USDA. Esto surgen en general de datos de vacunación aftosa, qué cantidad de vacas se vacunan todos los años y qué cantidad de terneros se vacunan todos los años, entonces no es tampoco un dato real, sino que son estimaciones. Pero bueno, básicamente lo que estamos mostrando estos sistemas es que de cada 10 vacas que hay en el país, nos estamos generando todos los años alrededor de 6 terneros y algo. Entonces tenemos un porcentaje de vacas que están improductivas. Eso obviamente tiene un impacto para el productor quisiera tener esos 3 terneros más todos los años. Obviamente esto también, ustedes me pueden decir, hay variaciones regionales, hay regiones, zonas donde están más cercanas al 80%, pero hay zonas donde están el 50%. ¿tá? Por eso a nivel país, esos son los porcentajes de destete, nunca supera el 70% en general. Entonces, esos 3 terneros que nos están faltando, obviamente para el productor es una cuestión de le impacta en el bolsillo, pero también tiene un impacto que nos van a empezar a correr desde afuera en algún momento, que es el impacto ambiental. El hecho de tener esos 3 terneros que me están faltando, los kilos de carne que yo estoy produciendo tienen una huella de carbono más alta que Uruguay, que tiene 3 puntos más de destete, por ejemplo, que Argentina. Entonces, en algún momento por ahí nos van a venir a decir, voy a comprarlo a Uruguay porque tiene mejores índices de destete, mejor huella de carbono esa carne que producen. Y también la parte del bienestar animal. Si esos terneros me están faltando es porque la vaca no la está pasando bien, o los terneros no la están pasando bien, esos terneros se mueren, y eso posiblemente también pueda llegar a ser alguna barrera para arancelaria en otro momento. Siempre es complicado tratar de identificar cuándo estoy perdiendo esos terneros. Si es que directamente la vaca no se preña, hay campos hoy en día que tampoco no hacen diagnóstico de gestación todavía, ¿tá? Entonces tenemos que tener en cuenta eso, que no sabemos que si esa vaca en algún momento se preñó, o si esa vaca se preñó, pero luego un dato que generalmente falta mucho es el porcentaje de parición, qué cantidad de vacas paren, porque en sistemas de producción de cría extensivos no sabes cuántas terminan pariendo, te das cuenta cuando ya terminó la parición y no sabes si los terneros se murieron al pie de la madre o abortó la vaca antes. Hay distintos momentos y de nuevo siempre hay que tratar de es importante tratar de identificar cuándo estamos perdiendo los terneros. No es lo mismo una vaca que no se preña que una vaca que aborta o que un ternero que se muere al pie de la madre. Son distintas las causas de uno u otro agente. Entonces es importante tenerlos en cuenta. La vaca no se preña, en primer lugar, pongamos en la lista la nutrición, una de las principales causas de la bajos índices de gestación que logramos generalmente en la zona nuestra, en sistemas de producciones extensivas pastoriles, es la subnutrición particularmente, no ningún mineral en particular, sino directamente la vaca que por la pobre condición corporal que sale del invierno no se termina dañando, y muchas veces lo que uno trata al productor y a los veterinarios es tratar de pensar de que hay una bacteria, un virus, algo nuevo dando vuelta que explique por qué la vaca no se preñó, cuando en definitiva sabemos que muchas veces es nutricional. Y después sí tenemos algunas causas, entre ellas infecciosas, y hoy vamos a hablar en particular de las causas virales.
Pero de nuevo, en muchos sistemas lo que nos pasa es esto, que queda como registro de esa vaca que no presenta ternero, termina la aparición y te das cuenta que te quedan un 10-15% de vacas que vos sospechabas o asumías que estaban preñadas y que no presentan un ternero. Hacer el diagnóstico en ese momento ya pasó mucho tiempo, ¿no? Muchas veces en las consultas se justifica tomar muestras de sangre, hacer una serología para ver por qué esa vaca no tiene un ternero. Quizás es tarde, lamentablemente, pero bueno, por eso la importancia de estar lo más cerca posible al momento en el que ocurre la pérdida para tratar de hacer algo de diagnóstico. Ahí les voy a mostrar un poco lo que es aborto, en particular, que es uno de los lugares donde nosotros trabajamos. Procesamos alrededor de 50 fetos bovinos abortados por año. Y dentro de la casuística nuestra, luego de analizar 1.500 fetos bovinos que nos manda el productor que encuentra en el campo por encontrar un abortado y nos mandan a analizar, luego de analizar 1.500 fetos, aproximadamente entre el año 94 y 2025, vemos que en general en líneas, como ven acá, en general si sumamos lo que está en azul y lo que está en celeste, eso nos da pauta que un 70 y pico, 80% de los fetos son abortados por una causa infecciosa. ¿Tá? A veces podemos ponerle un nombre, podemos decir es brucelosis, es de bebé, es leptospira, y otras veces nos queda que es lo que está en celeste, es que sospechamos que hay una causa infecciosa, pero no pudimos identificar cuál. Pero también no es para despreciar lo que está en verde, que muchas veces fetos que uno asume también, uno asume que si una vaca abortó es por una enfermedad y muchas veces lo que vemos es que no. Muchas veces hay cuestiones de manejo que hacen que una vaca pierda esa gestación, que son esas causas, lo que está en verde ahí, que son causas no infecciosas. Dentro de las causas infecciosas en particular, tenemos algunos agentes que son mucho más frecuentes, como para poner un ejemplo, Campylobacter y Neospora, hoy en día son las principales causas de aborto. Aborto también, aborto de 3-4 meses de gestación hacia adelante, que son los fetos que a nosotros nos llegan. Un feto de 2 meses es difícil que los encuentren en el campo como para mandar a analizar. Posiblemente por eso se nos están escapando otras causas, o por eso vemos que Tricomona está acá, está muy abajo, porque generalmente te da abortos, pérdidas tempranas. Campylobacter, Neospora, Leptospira, Brucela, con variaciones temporales. Hoy en día Brucela ha caído muchísimo como causal de aborto. Y de bebé lo vemos recién ahí. Lo que sí sabemos y tenemos certeza, no sé si certeza, pero bueno, algún dato sospecha de que posiblemente esté subdiagnosticada las pérdidas, los abortos por DBV, porque es complejo el diagnóstico de detectar el virus. Muchas veces en un feto que ya está bastante autolítico, que está bastante pasado, entonces posiblemente, aunque lo veamos acá en este quinto lugar y parece que hubiese diferencias con las otras causas, lo que vemos en realidad, lo que sospechamos, es que es mucho más frecuente. En lechería también está más o menos en ese lugar. No hay diferencias como casuística en tanto en carne como en leche. Esto es lo que vemos acá en este trabajo que hicimos retrospectivo. DBV es tanto, representa, de acuerdo a la casuística y sabiendo las falencias que puede llegar a haber con el diagnóstico, que posiblemente sea mucho más frecuente, alrededor del 2-3% de los abortos provocados tanto en carne como en leche, sin diferencia en los dos sistemas. Entrando en DBV no me voy a meter porque es un virus muy complejo y todos los días van surgiendo cosas nuevas y variantes nuevas del virus. No me voy a meter tanto ahí. Lo que sí voy a mostrar es que es un virus muy prevalente. Es una enfermedad que está endémica y aunque vos no veas en el campo indicios clínicos de la enfermedad, se sabe que está continuamente circulando, de campo a campo va pasando y ocurre normalmente. Estos datos de hace unos años de un relevamiento que se hizo, se ve que el 65% de los animales tienen serología positiva, eso quiere decir que son animales que estuvieron expuestos al virus, ¿tá? Con variaciones entre las edades, por ejemplo, lo que vemos acá, menos de 18, con diferencias, el menos del 40% en los casos de animales menores de 18 meses y 70% a los 18 meses, más de 18 meses, perdón. Esto quiere decir que son los animales en algún momento de la vida toman contacto con el virus y se infectan. Y sin mucha diferencia entre carne y leche. ¿Tá? Hay tanto frecuencia del virus, circulación del virus, tanto sistemas de producción de carne como sistemas de producción de leche. Es, en definitiva, una enfermedad viral de alta prevalencia, está continuamente circulando, que provoca distintas pérdidas, tanto pérdidas como infertilidad, mortalidad embrionaria, que son las pérdidas que muchas veces se hace más difícil de identificar o de confirmar que están asociados a esto, como abortos o malformaciones. Con respecto a infertilidad no voy a hablar mucho, pero hay varios trabajos que demuestran, esta es una revisión de hace unos años, donde demuestran cómo afecta tanto el semen como los ovocitos y lograr la concepción y el mantenimiento de esa preñez en las primeras semanas de vida, las infecciones con el virus de la diarrea viral bovina, y de nuevo, asociar estas pérdidas, esta infertilidad y baja en la concepción con diarrea viral muchas veces es complejo porque no tenés posibilidad, vos te das cuenta en el momento del tacto y ya pasaron semanas, meses,
desde cuando tú intentaste lograr la concepción. Entonces muchas veces la asociación con eso es difícil. También hemos visto varios brotes espectaculares de la enfermedad y donde hemos visto de que posible fuente de ingreso haya sido el semen, entonces eso también tenerlo como dentro de las medidas de bioseguridad, la selección de semen controlado. Para eso puede llegar a ser el ingreso de la enfermedad algunos rodeos. Después hablar un poquito más de eso. También analizamos la casuística de abortos por DBV en un periodo de 22 años y vemos que ocurren en todo momento, digamos, no hay un periodo de la gestación donde se pierden más terneros por DBV, sino que ocurren en cualquier momento del año, tanto en fetos con lesiones, sin lesiones, después no me voy a meter tanto ahí. Estas son las variantes del virus que están circulando generalmente, ¿tá? Estas son las principales variantes que circulan en la región. Y es una enfermedad compleja, los que estudiamos infecciosa se acuerdan que era una enfermedad complicada de entender, de terminar de entender el tema cuando se infecta la vaca gestante, si la vaca genera un ternero persistentemente infectado, toda esa parte que era complicada de entender, es una enfermedad compleja. Indistintamente, esto está tratando de simplificar un poco, pero indistintamente de cuándo ocurre la gestación, obviamente las infecciones durante la gestación pueden tener un impacto más a largo plazo que una infección que tenga un ternerito ya vivo al pie de la madre, porque durante la gestación la problemática que tenés es la posibilidad de, por un lado, que aborte una vaca, y por otro lado, que te generen esos terneros que se llaman PI, persistentemente infectados, que son los que luego te van a tener manteniendo que nacen vivos, infectados y eliminando el virus continuamente durante toda su vida, y son los que te mantienen la enfermedad en el campo. No voy a meterme mucho ahí porque da para largo para tratar de entender esto. No sé si se cortó. No. Si quieres pasar ahí manualmente. Como les decía, da tanto durante la gestación, una vaca gestando y se expone el virus, puede darte infertilidad, mortalidad embrionaria, malformaciones, abortos, el nacimiento de terneros sanos y el nacimiento de terneros sanos pero persistentemente infectados, o sea que en cualquier momento de la gestación puede tener impacto. Generalmente el ternero que nace sano, persistentemente infectado, es cuando ocurre durante los 2 o 4 meses de gestación, la infección de la madre, entonces el ternero no lo puede reconocer y nace enfermo, y el problemita que tenés con ese ternero enfermo, que vos lo ves a simple vista, no te dice nada, si le haces un análisis de sangre sabés que está persistentemente infectado con el virus, que es el ternero que luego en el próximo servicio al pie de la madre te infecta a las otras madres que están en el campo. ¿Tá? Por eso es que es complejo el control de la enfermedad, y muchas veces el control de la enfermedad se centra mucho más en la detección de los PI, aunque sigue siendo algo caro para hacer, que en las alternativas, en las herramientas que tenemos de control de la enfermedad, como puede llegar a ser la vacuna, lo que vamos a hablar después. Una característica que tiene, que muchas veces los colegas nos preguntan con respecto a sospechar de DBV y el hecho de malformaciones asociadas a DBV, no cualquier malformación es provocada. Generalmente las malformaciones que genera el DBV cuando ocurre una vaca se gesta y está gestando y se infecta, son malformaciones del sistema nervioso central. Ahora les voy a mostrar una foto de un ternero que nos llegó una vez al INTA Balcarce. Bueno, un ternerito que nació así, medio peladito, también malformaciones en el sistema nervioso central y en la piel, particularmente. No es cualquier ternero chueco, que muchas veces nos preguntan, un ternero que nace con alguna malformación en las patas, las manos. De bebé no te da eso, ¿tá? Puede ser cualquier otra cosa menos de bebé. De bebé generalmente te da estos terneros que nacen así, con dificultad para pararse, mamar, con algunas alteraciones en la piel. Y básicamente la foto es del mismo ternero, el cerebro, que es con hidrocefalia, es una de las características, hidrocefalia, y el cerebelo chiquitito, como se ve ahí, que es una de las características que tienen las infecciones por DBV. Y después el problema que tenés es el caso, lo que se llama como enfermedad de las mucosas, que es ese ternerito que nace persistentemente infectado y luego durante su vida se reinfecta y termina muriendo. Ese es un caso de diarrea viral que tuvimos en el partido Tres Arroyos hace unos años, donde este ternero se infecta y termina muriendo. Pero ese ternero tuvo durante toda su vida con las madres, infectando al resto de las madres durante la gestación. Entonces esa es la importancia que tenemos, que tiene la importancia de la detección. Otro trabajo que hicimos para tratar de evaluar qué pasa después, allá de los abortos, qué pasa después, si se mueren con la muerte de terneros en sí. ¿Tá? Y en este trabajo analizamos 50 casos, como dice ahí, de infección, de brotes de DBV postnatal en bovinos de Argentina. Lo vemos tanto en sistemas de carne, en
Esto es perdón, dejé de lado los sistemas de lechería, solamente dejé lo de carne. Vemos que ocurre tanto en cría, que esto quiere decir en terneritos al pie de la madre, la posibilidad que ocurra de terneros al pie de la madre, algunos casos en feedlot, algunos casos en invernada pastoril y algunos casos en cabaña. Generalmente no vemos diferencias, tanto menores de 8 meses, o sea, al pie de la madre, como ya en la recría. Y lo que sí vemos diferencia, que muchas veces nos llaman, pues son por los casos de enfermedad de las mucosas, que es ese ternerito que se termina muriendo, sabés que no tiene cura, se termina muriendo, pero algunos otros casos también es un ternero que se infectó, que zafó o no de la enfermedad. Dale. En el caso de enfermedad de las mucosas es bastante grave, un ternero que estaba relativamente normal y en el transcurso de una semana se viene así, abajo como se ve en la foto, y termina muriendo en un corto periodo de tiempo, con lesiones a veces espectaculares, no siempre son espectaculares, pero a veces lesiones ulcerativas como se ve ahí en la boca, intestino, esófago, no siempre están presentes, a veces están, ya digo, no, muchas veces para los veterinarios que hacen necropsia no ven mucha lesión y por ahí dicen, no, capaz que no es de bebé. A veces las lesiones son más sutiles. Y también algo que tiene importancia, no sé, me quedó algo ya que se tapa, es que hago hincapié en el caso de los toros. El caso de los toros es importante porque el toro puede llegar a ser fuente de diseminación de la enfermedad, ya sea durante el servicio natural o el semen también es una posible fuente de infección. El toro es complejo porque puede tener infecciones sin que te reaccionen sangre, entonces es difícil el control de la enfermedad, pero puede llegar a ser la fuente, entonces por eso lo menciono acá. El acercamiento diagnóstico básicamente es saber cuándo ocurrieron las pérdidas para ver si tengo posibilidad de tomar alguna muestra o no, si es que la vaca no se preñó, si es que vacas repetidoras, si hay abortos en sí, o si las pérdidas son alrededor de la preñez, saber cuándo y cómo actuar en esos casos. En el caso de baja preñez, el momento del tacto, o son vacas repetidoras, ¿qué hago? ¿Tomo muestras, no tomo muestras? ¿Cómo hago ese diagnóstico? La posibilidad de hacer algo de serología, siempre por ahí comparando de vacas que se preñaron con vacas que no se preñaron, como para ver si vemos alguna diferencia. En el caso que tengamos o no tengamos el feto, en el caso de la vaca, si la identificamos que perdió la gestación o nunca se preñó, ya te digo de nuevo, lo importante para esto y el diagnóstico es tratar de estar lo más cerca posible del momento en que ocurrió la infección. Si es una vaca que no te presentó un ternero, capaz que pasaron meses desde que se infectó y es muy difícil encontrar el virus en esa vaca. Tenemos el toro o el semen que se utilizó para pensar como posible fuente de ingreso de la enfermedad, o tenemos un ternero que muere por la enfermedad. Tenemos dos vías de forma de hacer diagnóstico. Por un lado, detectar en realidad la infección, detectar el virus. Tenemos distintos métodos de diagnóstico para detectar el virus. Y lo que te dice es si ese ternero o ese animal en ese momento determinado tiene el virus en sangre, en piel, en el lugar que querramos. Lo que tenemos que ver es si es una infección transitoria o es una infección persistente. Entonces, si me da positivo en este momento y quiero saber si es un persistentemente infectado, tengo que volver a muestrearlo dentro de un mes. Si es un vientre abortado, cómo interpretar la resolución, o si es en semen, un semen positivo, sabemos que toda esa partida se debería eliminar porque sabemos que es muy probable que sea la fuente de ingreso a unos rodeos. Y después muchas veces las dificultades que tenemos de interpretación de la detección de anticuerpos, que lo que te indica es que ese animal tuvo contacto con el virus o con vacuna. Hay algunas técnicas de diagnóstico que no te permite diferenciar, entonces eso es complicado a veces la interferencia que tenés con la interferencia que te hacen con las vacunas. Entonces es importante saber si es una infección reciente o no, de acuerdo a los títulos que tengan, si está vacunado o no está vacunado, cuándo está vacunado, para ver cómo interpretar ese resultado. Y para terminar, básicamente la prevención y control de diarrea viral bovina generalmente se basan en estas estrategias. Bueno, Mario va a hablar en particular de la vacunación, por eso lo voy a dejar casi directamente para él. Otra alternativa es la eliminación y detección y eliminación de los terneros persistentemente infectados como fuente de infección en los rodeos. Y luego que tenés más o menos controlado la enfermedad, lo que es bioseguridad, que es tratar de evitar el reingreso de la enfermedad, ya sea por animales de compra, semen, toro, como fuentes de reingreso de la enfermedad. Con respecto a la inmunidad y las vacunaciones, generalmente se utilizan, no me voy a meter mucho, pero es para resumir, preservicio para evitar que la vaca gestante o a gestar se infecte, mejorar la eficiencia con el objetivo de mejorar la eficiencia reproductiva. Y el objetivo ideal sería reducir la generación de persistentemente infectados. Eso es complejo con vacunas solamente. No, es difícil lograr que
con vacunación se protejan completamente las vacas y que no te genere un ternero PI. Pero bueno, es el objetivo final de la vacunación. Y ya en el predestete pensando evitar infecciones agudas durante la recría y reducir la excreción viral y prevención de la inmunosupresión que genera este virus en el futuro, por ejemplo, un engorde a corral. ¿Ah? Pero básicamente el objetivo de la vacunación es generar, como dice ahí, una inmunidad de rodeo. El objetivo de la eliminación de los terneros persistentemente infectados generalmente es tratar de que no te quede ese animal que te va a ser la fuente de infección para el resto del rodeo. Se deberían muestrear todos los animales del rodeo para que no te quede ninguno, ¿tá? Testeados y ser eliminados los persistentemente infectados. Y otra cosa que es importante a veces, bueno, ¿qué pasa si los vacuno? No tiene efecto la vacunación, efecto activo, no se va a un ternero persistentemente infectado con vacunación. Y con respecto a bioseguridad, básicamente mantener, como dice ahí, estrictas medidas para prevenir la reintroducción del virus, especialmente si el rodeo, si ya lo controlaste la enfermedad, si el rodeo es controlado, ¿qué hacer para eso? Básicamente, terminando, tratar de tener un diagnóstico. Muchas veces hay sospechas clínicas de la enfermedad, todo lo que les mencioné, abortos, pérdidas, nacimiento de terneros que no se pueden parar y mamar y se mueren, o si tenés un cuadro de enfermedad, si tenés un diagnóstico de enfermedad de las mucosas en el campo, sabés que el problema es grande porque sabés que posiblemente tengas muchos otros terneros que nacieron persistentemente infectados compañeros, y esa infección también tenés que saber lo que ocurrió hace muchos meses al pie, digamos, durante la gestación de esos terneros. Evaluar el riesgo en cada rodeo de acuerdo a eso y también tomar estrategias de vacunación puntuales para cada rodeo, como vacunas específicas monovalentes, por ejemplo, para cada de esos rodeos donde tenés identificado el problema. Y obviamente mejorar las estrategias de prevención y control. Bueno, eso era todo lo que estaba. Le dejo Mario. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación y por permitirnos dar esta charla. Fue como dijo, un arreglo de último momento que la disertante que teníamos tuvo una indisposición de salud, así que vamos a tratar de explicar un poquito ahora, después de la excelente charla de Germán, les vamos a explicar un poquito y ver cuáles son las estrategias que tenemos para la prevención y para el control de la diarrea viral bovina. Primero, acá lo primero que quería mostrarles era algunos datos sobre el impacto económico que tiene la presencia, como decía Germán, de estos animales persistentemente infectados, que sería la manera que tiene el virus de perpetuarse en el ambiente. Acá hay distintos trabajos, no sé cuál es el... Este es el... Ah, ok. Bien. Bueno, ahí tenemos el costo de exposición API en un feedlot, está más o menos determinado alrededor de entre 41 a 93 dólares por animal que está expuesto. También el riesgo de morbilidad que tiene, es decir, de contagio de la enfermedad a los animales sanos, donde haya la presencia de algún PI en el rodeo, estamos hablando alrededor del 23,5%. Y después, esto también es otro trabajo que está publicado en el año 2001, si bien tiene su tiempo, pero vale. Hay un solo animal PI en un tambo, se demostró que puede reducir hasta en un 5% la tasa de preñez de ese tambo, con lo que lleva también al tiempo y a la pérdida en la producción de leche. Y después también tenemos una publicación en la revista de Bull de Angus de Estados Unidos, donde dice que un animal PI expone a la infección de 150 a 200 cabezas en un feedlot donde esté circulando este animal PI, donde esté presente un animal PI. Y como sabemos, más o menos, en base a los trabajos que hay, se habla de que alrededor las poblaciones de PI que puede llegar a haber es entre el 1 y el 2% de los animales. Por eso es importante siempre el tema de los PI. Bueno, y ahora entrando un poquito más en las vacunas, ¿cuáles son las vacunas de las cuales disponemos o qué herramientas tenemos para hacer la prevención y el control de esta enfermedad? Bueno, hoy por hoy tenemos
tres tipos de vacunas. Una vacuna a subunidades, donde se utiliza una sola proteína del virus o uno de los principales determinantes antigénicos del virus, que es la glicoproteína E. Después tenemos vacunas a virus inactivado, que son las de mayor uso a nivel mundial, donde se utiliza todo el virus con todos los determinantes antigénicos que posee ese virus. Y después tenemos algunas también que son de virus vivo atenuado, donde acá en Argentina todavía no se pueden utilizar y se usan en algunos sistemas de erradicación en Europa y en Estados Unidos. Pero básicamente con las que nosotros contamos es con las de virus vivo inactivado. Estas de virus vivo inactivado pueden estar formuladas solas como una vacuna monovalente o pueden estar combinadas con otros virus y bacterias, que son las vacunas que nosotros hoy tenemos disponibles en el mercado. Después, las vacunas que nosotros tenemos, ahí está la pregunta, a ver si reducen o no reducen el riesgo de infección fetal por el virus de DBV. Y acá hay un trabajo que demuestra que cuando nosotros, tanto con vacunas atenuadas como con vacunas vivas atenuadas, logramos disminuir, ya sean vacunas monovalentes o vacunas polivalentes, logramos disminuir el riesgo de infección y de transmisión en el feto. Entonces, las vacunas atenuadas o inactivas, formuladas solas o con otro antígeno, son eficaces para poder disminuir el riesgo de aborto. Siempre y cuando, que es lo que tenemos que tener en cuenta, apliquemos el plan sanitario o el plan de vacunación que nosotros decidamos aplicar por recomendación de nuestro veterinario que asesora el establecimiento, siempre tenemos que tratar de hacerlo sin presencia de animales PI, es decir, previamente hay que hacer un diagnóstico de animales PI para después hacer el plan sanitario y hacer la prevención y la presión de vacunación sobre ese rodeo. Entonces, nuevamente el requisito es indispensable vacunar sin presencias de PI para poder lograr el éxito que nosotros queremos tener con ese plan sanitario. Bueno, acá hay algunos datos que voy a mostrar de algunos ensayos. Esto es con nuestra vacuna que es DBV-AT, es una vacuna monovalente de alto título, inactivada. Este trabajo es una tesis doctoral del doctor Maracari. Acá lo que hicimos fueron 6 terneros que no fueron vacunados al nacimiento, fueron privados de calostro, y luego se los infectó con una cepa de campo de manera intranasal. Lo que vemos, bueno, ahí están las 2 dosis de vacunación. La infección en los días, cuando se hizo la infección, fue alrededor de los 45 días de vida. Y luego se observaron la presencia o no de signos clínicos en esos animales que fueron descargados con virus de DBV de vía intranasal. En el caso de la infección experimental, no se observó dentro de los terneros que estaban vacunados, que es la línea punteada con los círculos rojos, no se vio infección en los animales, sí se vio en los terneros no vacunados. Y después algo muy importante, que es lo que por ahí también nombró Germán, que es una de las causas y uno de los efectos que tiene este virus, que es la inmunosupresión que genera en todos los animales. Por eso muchas veces, en el caso de los abortos, lo encontramos asociado a los abortos post-neospora. Normalmente aparece la presencia de DBV, ya que el DBV lo que normalmente genera es una inmunosupresión. Y lo que se ve que en los terneros que no estaban vacunados también tuvieron esa inmunosupresión, cosa que no pasó en los terneros que estaban vacunados. Después, también otro de los datos que se vio en este ensayo es la presencia o no de una viremia luego de la infección, tanto en animales vacunados como en no vacunados, y se pudo observar que en los terneros vacunados sí se vio el virus en sangre y también se vio excreción viral. En los 2 casos, en los terneros no vacunados, y no se presentó ninguna de las 2 cosas, ni la viremia ni la excreción viral, en los terneros vacunados. Entonces, una vacuna que tenga un alto título, en este caso formulada como monovalente, es capaz de proteger tanto contra la enfermedad
contra la transmisión viral del virus de la diarrea viral bovina. Bueno, para el control de la enfermedad, nosotros acá marcamos 3 pilares para tener éxito. 2 de esos ya los estuvimos viendo, parte lo abordó Germán recién muy bien, que es manejo y bioseguridad. Como les decía, el tema de la bioseguridad muchas veces, y en los casos por ahí en los que nos ha tocado, porque nos han consultado a nosotros en el laboratorio, es muchas veces se ha ingresado la sospecha más grande de ingreso es a través del semen o a través de algún toro. Es decir, todos los toros, más allá de que, primero obviamente que tendrían que tener los análisis hechos de que no son PI, pero después un toro que pueda llegar a tener una infección natural de manera natural y genera justo en un momento de viremia, y nosotros le hacemos, en esa viremia que está cursando ese toro, le hacemos una extracción de semen para hacer unas pajuelas, lo más probable es que elimine gran cantidad de virus a través del semen. Por eso es probable que tengamos esa infección. Por eso, tanto el manejo como la bioseguridad en los rodeos donde nosotros ya tenemos controlada la enfermedad es más que importante. Luego, como segundo pilar, como les decía, primero, antes de empezar con un plan de vacunación y hacer presión de vacunación para lograr controlar la enfermedad en rodeo, es la detección y la segregación de los PI. Si bien es un diagnóstico que tiene un costo, en este último tiempo los costos se han bajado. En el caso de DBB, la importancia en el caso cuando hacemos serología, con lo que tenemos que tener más cuidado respecto de por ahí de otras enfermedades, en el caso de hacer serología, es con los animales que son negativos. Es decir, un animal que es negativo a anticuerpos, cuando hacemos serología para anticuerpos, no cuando hacemos un ELISA, por ejemplo, para buscar antígenos, pero sí para buscar anticuerpos. Un animal negativo puede ser un potencial persistentemente infectado. Ahí es lo que tendríamos que hacer es ver si ese animal negativo a anticuerpos, habría que hacer un ELISA para buscar antígeno y vemos si tiene o no tiene el virus. Si es negativo a anticuerpos y si tiene la presencia del virus, tendríamos que esperar unos 15 días, pues puede haber sido un animal que recién contrajo una infección, entonces todavía no desarrolló, no montó su respuesta inmune, por lo cual no tenemos anticuerpos. Pero si nosotros a los 15 días o 30 días de que hicimos ese primer sangrado, hacemos un segundo sangrado para buscar anticuerpos y sigue siendo negativo, ahí sí estamos en presencia de un animal PI. Entonces, esos animales son los que hay que segregar y sacar de la población o de ese rodeo que nosotros queremos controlar. Y luego, la vacunación al resto de la población, a toda la población que no sea PI. Entonces, vacunar con buenas vacunas y bien aplicadas, es decir, siempre nosotros tenemos que contar en cada establecimiento con el veterinario asesor del establecimiento, que es quien va a conocer la realidad del establecimiento, conoce todo el rodeo, conoce si es un rodeo cerrado, si es un rodeo abierto, si se incorporan o no se incorporan animales, en qué condiciones se incorporan los animales dentro del rodeo, así que siempre el veterinario va a ser quien nos pueda asesorar de mejor manera. Bueno, esto es lo mismo, pero mostrando la manera de primero hacer el diagnóstico de PI, encontramos el PI, lo segregamos y luego comenzamos con el plan de vacunación para poder lograr un rodeo que tenga controlada la enfermedad y controlada la inmunidad. Bueno, y esta es otra experiencia a campo. Esto sí está hecho también por un grupo de trabajo, donde eran 2 tambos en la provincia de Santa Fe, donde había unos problemas graves de pérdidas. Como ven ahí, los 2 tambos eran alrededor de 700 animales y tenían una tasa de abortos o de pérdida de gestación alrededor del 35% al inicio. Primero se hizo el diagnóstico de todos los animales PI, se segregaron y luego se comenzó con el plan de vacunación para todo el resto del rodeo, ¿sí? Para todos los animales que no fueran PI. Se vacunó y se revacunó en el momento del preservicio y luego se siguió vacunando anualmente. Acá en este caso lo que se usó fue una vacuna comercial polivalente, es decir, que aparte de DBV tenía otros virus, como ven ahí,
tenía IBR, es decir, herpes, parainfluenza 3, moraxella, Staphylococcus y Pasteurelas. Pero era una vacuna polivalente que contenía DBV, contenía la cepa que se utiliza en casi todas las vacunas, que es una cepa, se llama cepa Singer, es un serotipo 1A, que es la que se utiliza y la que ha demostrado la mayor eficacia en los casos de los ensayos que se hayan hecho. ¿Qué podemos observar acá? Que la vacuna indujo la respuesta de anticuerpos neutralizantes contra el virus de DBV y a su vez, a lo largo del tiempo, acá está tomado desde el año 2019 hasta el 2021, pero también se siguió hasta 2023, y lo que se observó que no se detectaron abortos asociados a DBV durante todo ese periodo, ni terneros PI en el primer año en el que se empezó a controlar luego de la vacunación. Con lo que mejoraron todos los parámetros, como ven en el segundo gráfico, donde dice Tambo 1 y Tambo 2, luego de la vacunación mejoraron mucho los parámetros reproductivos que tenían ese rodeo, es decir, las pérdidas esas que iban al 35% cayeron de manera importante, si bien nunca obviamente van a estar en cero, pero sí cayeron de manera importante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para lograr el control de la enfermedad? O una de las herramientas de las que hoy disponemos para controlar la enfermedad. Primero, usar vacunas debidamente evaluadas, vacunas que tengan su eficacia y su respuesta comprobada. Las vacunas pueden brindar protección si se aplican siempre siguiendo la indicación del fabricante de la vacuna. Nosotros, como decía Germán, siempre el DBV nos puede generar pérdidas reproductivas o también pérdidas en las recrías o en los engordes a corral o en recrías o en engordes pastoriles. Es decir, ¿cómo sería el plan sanitario? En el caso de prevenir abortos, siempre como una vacuna inactiva, usar una doble dosis preservicio en los primos vacunados, separada de entre 15 y 30 días. El momento óptimo serían los 21 días. Y luego, en el caso de los animales, hacer una aplicación de vacuna en el predestete para que ese animal, cuando nosotros lo destetemos, si es el momento en el que por ahí puede sufrir o donde sufre a lo largo de la vida el mayor estrés que tiene, que es el destete, ese animal llegue con su respuesta inmune montada y pueda protegerse y estar mejor inmunológicamente, que tenga un estatus inmunológico mejor al llegar al momento del destete y a esa recría llegar protegido. Así que esos serían los dos momentos en los que nosotros podemos utilizar una vacuna con DBV o donde se indica utilizar la vacuna con DBV. También va a depender de la situación sanitaria de cada establecimiento y como les digo, del asesoramiento del veterinario que actúa como asesor de ese establecimiento. Pero siempre lo que está abajo es vacunar siempre o tratar de hacerlo en ausencia de animales PI. En el caso de decir, volvemos a hacer hincapié en el diagnóstico y en tratar de eliminar los PI para que ese plan de vacunación tenga el éxito que nosotros esperamos que tenga. Si no hacemos todas las medidas, tanto de manejo de bioseguridad, la segregación de los PI, para después que la vacunación tenga el efecto que nosotros queremos que tenga. Sí, ya estoy. Gracias. Y bueno, es importante lo que decía, constatar pruebas de inmunogenicidad y eficacia de las vacunas. Esas son pruebas que están disponibles, como las que yo les mostré hace un ratito. Y también tener la certeza de que vacunas inactivadas, aplicadas con un plan sanitario adecuado y que sean vacunas de calidad, son una excelente opción para controlar la circulación del DBV en los distintos rodeos. Es decir, esto también lo tenemos que saber, es decir, siempre una vacuna de calidad y aplicada como está indicado o con el plan sanitario indicado y con todas las otras medidas que hacen, nos van a ayudar siempre a poder llegar al éxito del plan sanitario. Bueno, eso era todo. Muchísimas gracias.